Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 3 de febrero del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del Valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Saludo y abrazo cordial a todos los amigos seguidores cibernautas que nos acompañan de lunes a viernes a las 6 de la mañana, amigos que nos escuchan a través de los distintos grupos de WhatsApp, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, amigos que nos reportan sus sintonías de las distintas veredas, corregimientos, municipios de este territorio colombiano y de algunos otros países en el mundo. Mucha atención que el Consejo Nacional Electoral revocó la lista cerrada del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca. El organismo electoral dejó sin efecto los 13 candidatos vallecaucanos por la colectividad política oficialista. El Consejo Nacional Electoral se encuentra definiendo el futuro de las candidaturas para Congreso y Presidencia a falta de un mes para las elecciones legislativas. En ese sentido, se conoció que el organismo electoral revocó por completo la lista cerrada del Pacto Histórico para la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, la cual tiene 13 candidatos. La razón, de acuerdo con lo manifestado por el máximo orden rector electoral, el Consejo Nacional Electoral, durante las mismas, es que durante las elecciones del 2022, el Pacto Histórico superó el 15% de los votos, razón por la cual en este 2026 no puede ir en coalición. En el Valle del Cauca la lista sacó más de 371,000 votos, lo que significó el 26% de la votación total en el departamento. Revocar el acto de inscripción de la lista de Cámara de Representantes por el departamento del Valle para las elecciones del 2026 a Cámara de Representantes, elecciones al Congreso de la República, que se celebrará el 8 de marzo de 2026 dentro del expediente con el radicado 001-222, al encontrarse plenamente acreditada la superación del 15% de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior prevista en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, detalló una delegada del Consejo Nacional Electoral. Una vez se enteró de esta decisión, el Pacto Histórico anunció que presentará un recurso de reposición como forma de apelación que permita argumentar ante el organismo electoral que hay razones por las que han actuado legalmente con el fin de poder aparecer en el tarjetón de la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Si llega a ocurrir lo contrario, la izquierda en el Valle del Cauca sufriría un devastador golpe político debido a que tiene un fuerte fortín electoral en este departamento. La cabeza de lista para el 2026 es el actual representante Alfredo Mondragón, quien aspira a repetir su curul por otros 4 años en medio de su controvertida gestión en el Capitolio Nacional. Como era de esperarse, tanto candidatos del Pacto Histórico en esta lista como algunos concejales de Cali por la misma colectividad rechazaron la decisión del Consejo Nacional Electoral al considerarla de persecución política por parte de la organización electoral. El Consejo Nacional Electoral quiere tumbar la lista del Pacto Valle del Cauca. Ningún vallecaucano podrá votar por el pacto en el Valle, una voraz persecución que debemos detener y enfrentar junto a la defensa del presidente Gustavo Petro,
expresó el concejal Mauricio Zamora. En la misma línea se pronunció la concejal Ana Erazo, quien ahora aspira a convertirse en representante a la Cámara. Con esta decisión, el Consejo Nacional Electoral no solo ataca una lista electoral, golpea directamente las bases sociales, el movimiento estudiantil, ambiental, popular y todos los sectores que han confluido en este proyecto histórico. Así las cosas, además de presentar el recurso de reposición, la colectividad petrista anunció unas movilizaciones en la plazoleta Jairo Varela de Cali para hoy martes 3 de febrero a partir de las 12 del mediodía. Compartimos con ustedes el audio, las declaraciones de la funcionaria del Consejo Nacional Electoral sobre esta decisión. Resolución 0748, por medio de la cual se decide la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por el Departamento del Valle del Cauca, avalado por la coalición Pacto Histórico Valle, por la presunta superación del 15% de votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior para las elecciones que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026 dentro del expediente radicado 001222. Resuelve. Artículo primero. Revocar el acto de inscripción de la lista de la Cámara de Representantes por el Departamento del Valle para las elecciones al Congreso de la República que se celebrarán el 8 de marzo de 2026 dentro del expediente con radicado 01222, al encontrarse plenamente acreditada la superación del 15% de los votos válidos obtenidos en la elección inmediatamente anterior prevista en el artículo en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política. Se preguntan si hay partes interesadas en interponer recurso de reposición. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que la Procuraduría General de la Nación abrió y ha hecho una advertencia ante la situación de desastre nacional y ha exigido a las autoridades garantizar sin interrupciones el servicio público esencial de bomberos en el marco de la actual situación de desastre decretada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 1372 de 2024 y prorrogada por el decreto 1193 de 2025. El Procurador General de la Nación expidió la directiva número 001 de 2026, mediante la cual exhorta a alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNCER, a cumplir de manera estricta e integral las obligaciones constitucionales y legales relacionadas con la garantía del servicio público esencial de gestión integral de riesgo contra incendios, rescates y atención de incidentes con materiales peligrosos, conforme a lo dispuesto en la Ley 1575 de 2002. El Ministerio Público recordó que la prestación de este servicio constituye una obligación permanente, ineludible y no discrecional de las autoridades territoriales, en especial en los municipios y distritos, quienes tienen la responsabilidad directa de garantizar su continuidad, eficiencia y cobertura los 365 días del año. En ese sentido, advirtió que la falta de planeación administrativa, retrasos contractuales o insuficiencia presupuestal no constituyen justificación válida para la interrupción o prestación deficiente del servicio bomberil. A través de la directiva, la Procuraduría instó a los alcaldes y alcaldesas a adelantar con debida antelación los procesos administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para asegurar la operación permanente de los cuerpos de bomberos, apropiar y ejecutar oportunamente los recursos financieros, incluidos los provenientes de la sobretasa bomberil, y a transferir dichos recursos de manera oportuna a los cuerpos de bomberos voluntarios conforme a la normatividad vigente y a los convenios suscritos. De igual manera exhortó a los gobernadores a evaluar periódicamente el estado de la prestación del servicio en sus departamentos y a ejercer acciones de apoyo y concurrencia subsidiaria frente a los municipios que presenten debilidades operativas, así como a promover la creación y fortalecimiento de los fondos departamentales de bomberos como instrumento clave para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta. En relación con las corporaciones autónomas regionales, la Procuraduría hizo un llamado a reforzar la articulación
con los cuerpos de bomberos en la prevención, atención y recuperación de emergencias, especialmente aquellas asociadas a incendios forestales y eventos con impacto ambiental, brindando apoyo técnico, científico y operativo en el marco de sus competencias legales. La directiva instó a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a reforzar las acciones del fortalecimiento institucional, técnico y operativo de los cuerpos oficiales y voluntarios de bomberos, así como las labores de inspección, vigilancia y control, con el fin de garantizar estándares mínimos de capacidad operativa en el territorio nacional. A su vez, exhortó a la UNGER a priorizar y robustecer las acciones de conocimiento, prevención, reducción y manejo del riesgo asociado a incendios en articulación con las entidades territoriales y organismos de socorro. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación reitera que el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre y la prestación de servicios públicos esenciales pueden dar lugar a faltas disciplinarias graves o gravísimas, conforme a lo establecido en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. En ese marco anuncia que continuará ejerciendo vigilancia preventiva y control de gestión para garantizar la protección efectiva de la vida, la integridad, el ambiente y los bienes de la población. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días, don Norbey Palacio Bolívar, muy buenos días, don John F. García, y los buenos días, la gratitud inmensa como siempre a nuestros seguidores. Mucha atención. Asamblea estudiará proyectos del Plan Departamental contra Consumo de Sustancias Psicoactivas en sesiones extras. Con iniciativas como el proyecto del Plan Departamental de Protección, Prevención, Atención y Rehabilitación frente al consumo de sustancias psicoactivas, se dio inicio al primer periodo de las sesiones extraordinarias en la Asamblea del Valle. Dimos inicio al primer periodo de sesiones extraordinarias que se desarrollará entre el 1 y el 28 de febrero con el propósito de estudiar, debatir y, si así lo consideran los honorables diputados, darle cumplimiento y trámite a dos ordenanzas: la modificación del presupuesto general del departamento y la segunda, los lineamientos para la formulación y adopción del Plan Departamental de Protección, Prevención, Atención y Rehabilitación frente al consumo de sustancias psicoactivas en el Valle del Cauca, dijo la secretaria general de la Gobernación, Lisa Rodríguez, quien instaló las sesiones extras por delegación de la gobernadora del Valle. Hoy, mediante el decreto número 10301 del 0099 del 30 de enero del 2026, damos inicio al primer periodo de sesiones extraordinarias, el cual se desarrollará entre el 1 y el 28 de febrero del 2026, con el propósito de estudiar, debatir y, si así lo consideran los honorables diputados, darle cumplimiento y trámite a dos ordenanzas específicamente: la primera, la modificación del presupuesto general del departamento, y la segunda, los lineamientos para la formulación y adopción del Plan Departamental de Protección, Prevención, Atención y Rehabilitación frente al consumo de sustancias psicoactivas en el Valle del Cauca, que es iniciativa de la honorable diputada, la doctora Mariluz Zuluaga. Contarles que hemos estado cumpliendo y trabajando desde el territorio. Ayer estuvimos en una correría de 387 kilómetros, es decir, alrededor de 9 maratones hicimos ayer en el Valle del Cauca, 6 municipios simultáneamente, en donde, bajo el liderazgo de la señora gobernadora, le hemos cumplido a los ciudadanos y ciudadanas vallecaucanas con los compromisos de los conversatorios ciudadanos. Este ejercicio lo seguiremos realizando bajo el liderazgo de la gobernadora, porque el Valle del Cauca debe estar, como es hoy, entre los primeros lugares en nuestro departamento, y lo mejor, el mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía, en específico de las poblaciones vulnerables del Valle del Cauca. Con lo anterior y deseándoles el mejor de los éxitos en estas sesiones, declaro formalmente instalado el primer periodo de sesiones extraordinarias. Yo les digo muchísimas gracias
por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente, yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez, y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que la Gobernación del Valle mantiene alerta ante intensas lluvias que se extenderán hasta abril. Ante la persistencia de intensas lluvias en el departamento, la Gobernación del Valle hizo un llamado urgente a las comunidades para extremar las medidas de precaución. Las condiciones climáticas presentadas en los pasados días desencadenaron el lamentable fallecimiento de 3 personas y la alerta de 28 municipios del departamento. En el municipio de Tuluá tenemos que lamentar el sensible fallecimiento de 3 personas de sexo femenino. Estamos articulando con el ánimo de poder atender a todos los municipios que han presentado de una u otra manera afectaciones en su infraestructura vial, asimismo como en acueductos rurales, y especialmente debido a estas fuertes lluvias se nos están presentando distintos movimientos en masa, reportó el secretario de la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Tenorio. Bueno, en este momento estamos en alerta. De hecho, hace unos minutos en sala de crisis determinamos convocar a una reunión extraordinaria a algunos municipios, especialmente en el centro del Valle del Cauca, debido a que se van a seguir presentando fuertes lluvias, especialmente sobre la cordillera central. Bueno, fin de semana pasado por lluvias en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en el municipio de Tuluá, donde tenemos que lamentar el sensible fallecimiento de 3 personas de sexo femenino, 2 menores de edad y una persona mayor de edad, quienes son arrastradas por una quebrada en el corregimiento de Santa Lucía. Esto es en la zona alta del municipio de Tuluá. Lamentamos este fallecimiento de estas personas producto de las fuertes lluvias que se presentan en este momento en el departamento del Valle del Cauca. Asimismo, sumado desde el mes de diciembre, que tenemos afectaciones en el alrededor de 27 municipios, sumamos al municipio de Ansermanuevo con afectaciones, municipio del Cairo, repetimos con el municipio del Águila, el municipio de Tuluá, municipio de Jamundí, igualmente en el municipio de Ginebra, que presenta afectaciones debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento. Actualmente, con declaratoria de emergencia y de calamidad pública en el departamento del Valle del Cauca, hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estamos articulados con el ánimo de poder atender a todos los municipios que han presentado de una u otra manera afectaciones en su infraestructura vial, asimismo como en acueductos rurales, y especialmente debido a estas fuertes lluvias se nos están presentando distintos movimientos en masa. Sí, justamente lo que hace la declaratoria de calamidad pública es poder aforar recursos y poder llegar de manera un poco más inmediata a hacer una atención debida frente a todos estos escenarios de riesgo que se nos están presentando en todo el departamento del Valle del Cauca. Igualmente, según lo que estamos analizando desde la sala de crisis con nuestros profesionales y de acuerdo a las entidades que consultamos, IDEAN, CBC, NOAA, CIFEN y otro grupo de entidades a nivel mundial, estamos notando de que lo que va a ser el mes de febrero, marzo y abril van a continuar las lluvias en el departamento del Valle del Cauca.
Hacemos un llamado a que estemos muy atentos, especialmente a la comunidad vallecaucana, para que a la hora de visitar los afluentes o cuando se presenten condiciones hidroclimatológicas adversas, pues estén muy atentos y no se expongan, no arriesguen la vida tratando de cruzar los caudales de las quebradas, de algunos afluentes principales, ya que vamos a notar el aumento considerable en cada uno de estos durante estos meses que se vienen. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 3 de febrero del año 2026. Mucha atención, el gobierno retiró el proyecto que afectaba directamente a las aplicaciones de transporte y sancionaba a los usuarios. Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, explicó que se llevarán a cabo ajustes para dar mayor claridad a la opinión pública. El gobierno nacional anunció el retiro del proyecto de ley 347-2026 que pretendía fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control en el sector transporte. La decisión se produce tras las críticas de diversos gremios y actores del sector que advirtieron sobre posibles efectos negativos para las plataformas digitales de movilidad como Didi, Uber y Yango. La iniciativa presentada por el Ministerio del Transporte y la Superintendencia de Transporte proponía un régimen sancionatorio más estricto frente al transporte informal. Se encontraban sanciones económicas, inmovilizaciones de vehículos y restricciones que podrían afectar a las aplicaciones de transporte, generando preocupación en conductores y usuarios por igual. Luis Gabriel Serna, el jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, explicó que el retiro del proyecto responde a la necesidad de ajustar ciertos artículos del mismo para brindar mayor claridad a la opinión pública. Considerando las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos del proyecto de ley 347-2026, recientemente erradicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte, el gobierno nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmita mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga, señaló Serna. Y es que gremios del sector transporte habían señalado que algunas disposiciones del proyecto podían impactar negativamente tanto a los conductores como en los usuarios de aplicaciones digitales de movilidad. Las críticas se centraban en la posible afectación de la operación de plataformas como Didi, Uber y Yango y en la falta de claridad sobre cómo se aplicarían las sanciones frente al transporte informal. Está usted escuchando Sin Permiso, y en la emisión del día de ayer les contábamos cómo algunos sectores de la derecha en Colombia, algunos otros de centro e incluso algunos de la izquierda colombiana estaban señalando al precandidato presidencial Roy Barreras de estar armando cuentos, intrigando, desbarajustando de alguna manera el tema Cepeda. Incluso dijeron que había ido a Estados Unidos a urdir un plan para que Petro o Trump le obligara a Petro a no respaldar a Cepeda sino a Roy. Ante todas estas cosas, este mare magnum de comentarios y de campañas de desprestigio hacia Roy Barreras,
ha hecho un pronunciamiento que aquí compartimos con ustedes sobre esas acciones. En momentos de tensión, en momentos de crisis es cuando hay que tener cabeza fría, mesura, inteligencia. La derecha retrógrada y violenta pretende dividir el progresismo. Acompañar el progresismo no es una obligación, en mi caso es una decisión de vida, es la historia de mi vida, es la historia de quienes podemos sentir, saber, conocer que es posible salir de abajo hacia arriba y que tenemos la obligación de construir un país más justo. Ha sido así toda mi vida. Por eso trabajé 20 años en los hospitales públicos, siendo médico. Por eso acompañé la propuesta de paz de Juan Manuel Santos. Por eso firmé el acuerdo de paz que le dio cabida a una nueva profundización de la democracia, que permitió, gracias al acompañamiento de nuestros sectores liberales y de miles y de millones de liberales e independientes que siguieron nuestro ejemplo, el milagro de tener el primer presidente de izquierda, y se abrió un nuevo compás en la historia de Colombia. Un cambio que está allí para quedarse. Se enseñó en el gobierno de Gustavo Petro que todos y todas tienen derechos y que ahora la gente no va a renunciar a esos derechos. Ese es un compromiso de vida. Esa es la convicción absoluta. Señores de la derecha, no van a lograr dividirnos sembrando veneno y sembrando cizaña. Por supuesto que hay que hablar con el enemigo. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que sé hacer. Por supuesto que hay que hablar con el contradictor. No ha habido más feroces ataques contra el presidente Petro que las de los sectores republicanos de los Estados Unidos. Han generado una tensión inaceptable. Y creo, como ya he dicho, que todo aquel que pueda bajar esa tensión, ir a decir la verdad en esos pasillos de Washington, reconocer con absoluta claridad que el presidente Petro es un presidente legítimo, elegido democráticamente, que las próximas elecciones serán libres y que será el pueblo colombiano el que decida de nuevo un gobierno progresista. Entre nosotros, entre los progresistas de origen liberal socialdemócrata que acompañamos e hicimos posible el triunfo de Petro afortunadamente, y entre la izquierda, las izquierdas heroicas que se han jugado la vida defendiendo derechos y que hoy se la siguen jugando, hay una unidad absolutamente indiscutible. Estaremos unidos. Pienso que algunas voces delirantes y paranoicas, inclusive amigos de este sector, como el exministro Montealegre, yo creo que de buena fe, que hasta hace poco estaba visitándome en mi casa, pues hace eco ingenuamente, torpemente, a la intención de la derecha de clavar un estilete, de separarnos, porque ellos saben que si separan a los sectores de centro de la izquierda, su triunfo será un triunfo posible, pero no lo vamos a permitir. Hemos estado durante años en la oposición al gobierno del Centro Democrático que intentó hundir la paz, hacerla trizas. Acompañamos en la bancada de oposición a Gustavo Petro, a Iván Cepeda, a María José Pizarro, lideramos esa bancada. Construimos la JEP para que se dijera la verdad, para que desnudara las atrocidades del paramilitarismo y también las atrocidades de la guerrilla. Aquí hay un testimonio de vida. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que cedamos un milímetro a la intención de la derecha de volver al poder. Y su estrategia malsana y perversa de sembrar veneno en Washington la están haciendo ahora en Colombia, contra nosotros, contra mí, contra algunos sectores. Mesura, compañeros progresistas. Ojos abiertos, compañeros de la izquierda, compañeros del pacto. Yo soy fundador del pacto. Ustedes me conocen. Los he acompañado. Y los he acompañado con honor y con orgullo. No van a dividirnos. ¿Cuándo será el momento de la unidad? ¿Ahora? ¿Antes de la consulta? ¿En la consulta? ¿Después de la consulta? ¿En la primera vuelta? En todo caso puedo asegurarles, y la historia de nuevo me dará la razón, que estaremos unidos en la segunda vuelta, que triunfaremos, que el gobierno será progresista y que en la segunda vuelta vamos a derrotar a la derecha, a sus venenos, a sus perversidades. La unidad es la victoria, compañeros. No vamos a dividirnos nunca. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Continuando con más información, hay que indicar que 4.8 kilómetros de placahuella impulsan el desarrollo rural de 6.000 ansermenses.
Hace más de 30 años se hablaba de esta pavimentación, pero nunca se cumplía. Hoy tenemos la dicha y la alegría de verla hecha realidad gracias a la Gobernación del Valle y a todos los que hicieron posible este sueño. Habitantes del Vergel, corregimiento de Anserma-Nuevo, celebran el mejoramiento vial con 4.8 kilómetros de placa huella de transformación, las condiciones de movilidad para más de 6.000 ansermenses. La intervención con placa huella en el corredor Anserma-Nuevo del Vergel, con una inversión de 11.524 millones de pesos de la Gobernación del Valle y el Invías, comprende una calzada de 5 metros de ancho, además de la construcción de obras complementarias como cunetas, bordillos y alcantarillas, garantizando mayor durabilidad, sostenibilidad y proyección a futuro para este corredor vial, enfatizó la gobernadora Dilian Francisca Toro, que a su vez recordó que hace años, cuando fue por primera vez, esa vía era una dificultad enorme. Me dijeron que ustedes querían que les hicieran las placahuellas. Yo lo vi también como en 5 kilómetros casi. Pues dije yo les apoyo con 1 kilómetro. Como ustedes dicen, es un sueño, pero un sueño cumplido, que tengo que decir que esta colaboración entre alcaldes es muy importante, entre municipios vecinos. Cuando yo llegué nuevamente a la gobernación, pues yo tenía un compromiso, y ese compromiso se cumplió. Ahí entonces vimos los diseños, Invías nos apoyó con unos recursos, nosotros pusimos el resto de recursos y hoy estamos viendo esta vía hecha realidad para transformar la vida de ustedes. Porque yo les quiero decir que esto es transformar, esto no es solamente una obra en concreto y una vía. Esta vía le va a servir a los campesinos para poder sacar sus cosechas, van a poder sacar su plátano, sus cítricos, café, ganadería que también hacen acá, pimentón. Ustedes van a tener los campesinos la posibilidad de transportar sus productos mucho mejor, más cómodos, menos tiempo, pero además van a llegar en buen estado sus productos. Segundo, para tener mayor movilidad, para poder ir conectividad, para ir a la salud, por ejemplo. La educación, los niños más fácilmente se desplazan si tienen que ir al colegio. O sea, es una transformación de vida la que genera una placa huella como esta. Y como dice mi plan de desarrollo, liderazgo para transformar. Yo les digo, muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad. Porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. La entrevista sin permiso. Luis Alberto Albán Urbano, representante a la Cámara por el Partido Comunes, en representación del Valle del Cauca. Honorable representante a la Cámara, Luis Alberto Albán, de la Fuerza Ciudadana Coalición 101. Le voy a hacer 3 en una. Primero, Petro y el país le cumplieron al acuerdo de paz del que usted fue firmante. Yo digo con sentimiento negativo que no. Entiendo que había un interés de cumplir, sobre todo en algunos temas, pero también hubo un desconocimiento del acuerdo. Por ejemplo, graduar de Estado Mayor Central a las llamadas disidencias, que no tienen nada que ver con una disidencia, que son grupos de bandidos, fue un grave error porque los empoderó. Y ahora estamos viviendo esas consecuencias. Podemos dar muchos ejemplos de las cosas en que se ha equivocado, pero también estuvimos de acuerdo con él cuando dijo que iba a denunciar el acuerdo ante la ONU, porque el Estado colombiano, que no es él,
sino el Estado colombiano. Él lo representa porque es el jefe del Ejecutivo, pero no es el Estado, no había cumplido, y en eso tiene razón. Pero nosotros le decíamos, de acuerdo, Petro, pero por lo menos cumpla con lo que usted puede. Y hay muchas cosas que enredó realmente en esa alta comisión para la paz, la enredó, le quitó posibilidades, las instituciones surgidas del acuerdo no se les prestó atención en este acuerdo. Yo no digo que sea un problema de responsabilidad personal del presidente, puede que ni siquiera se dé cuenta, pero sí sé que es él el que tiene que responder. Reforma rural agraria integral. Estamos en pañales, dicen los campesinos, no lo digo yo. Se avanzó. El problema es que se comparan las 300.000 hectáreas que se han entregado en este gobierno con las 12 hectáreas que entregó Duque. Y pues esa no es la forma de medir. La forma de medir es cuánto falta para cumplir el compromiso. Y nosotros cuando firmamos sabíamos que incluso a eso le faltaba. Pero como todo el mundo sabe, pues en la negociación no se puede lograr todo lo que uno quiere. Digo, bueno, empecemos con esto. Pero eso no se ha logrado, o sea, reforma agraria integral no hay. Han entregado alguna tierra, pero en esa tierra que han entregado tampoco han entregado los proyectos. Tampoco tenemos las vías terciarias. Nosotros pasamos un proyecto de ley sobre vías terciarias y en el Senado lo tumbaron. No están los centros de acopio, de comercialización, no se garantiza el precio sustentable a las cosechas de los campesinos, tampoco se ha avanzado en la sustitución de cultivos. O sea, se han hecho cosas, se ha entregado alguna tierra, pero comparado con el objetivo, con la tarea, yo pienso que estamos fracasando. Una de sus grandes tareas, derechos humanos, y firmantes del acuerdo de paz gritan, nos están matando. ¿Qué está pasando, Luis Alberto? Sí, es otro de los problemas, un poco porque se dice, bueno, pero es que la fuerza pública no es, pero es que en la Constitución no dice garantices el derecho a la vida de los ciudadanos colombianos, que la fuerza pública no los mate. Eso dice en otra parte, que la fuerza pública no puede volver las armas contra el pueblo, sí, pero es que se dice el gobierno, el Estado colombiano tiene que garantizar la vida de sus ciudadanos, y no lo están haciendo, ni de los firmantes, ni de los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas de organizaciones sociales y populares. Eso es una gran falencia que tiene este gobierno, y no puede lavarse las manos diciendo no somos nosotros. No, tiene que dar una solución y mostrar quiénes son, no los responsables materiales. Aquel que cuando iba saliendo se le dañó la moto y entonces le echaron mano y ese es el responsable. Bueno, ese fue el que jaló el gatillo, ¿quién le pagó? Hacia allá nunca llegan las investigaciones, y de verdad que 4 años es poco, eso lo sabemos, ¿sí? Pero ya debían de empezarse a dar algunos cambios, por ejemplo, en el funcionamiento de la Fiscalía Especializada en el tema de la defensa y de las garantías de vida de los firmantes del acuerdo. No los matamos nosotros, dice el Estado, pero hay denuncias serias y documentadas de que ahí sigue existiendo un maridaje y una connivencia entre algunas unidades del ejército y grupos al margen de la ley para asesinar a esas personas de que estamos hablando. Y estamos diciendo precisamente que el Estado tiene que investigar eso, que eso no se quede a nivel de runrunes, a nivel de chisme, a nivel de nota periodística que no tiene de pronto ningún sustento, sino que sea precisamente la Fiscalía y los organismos encargados de decir la verdad, de investigar esas verdades, la que le diga al país, mire, esto fue lo que pasó, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos, o cómo lo vamos a solucionar. Usted llegó a la curul de la Cámara
por ser firmante del acuerdo de paz, fue uno de los puntos del acuerdo. Hoy le toca salir a buscar los votos. ¿Cómo lo siente? A mí me parece que es un ejercicio interesante. Nosotros llegamos como parte del acuerdo y es digamos, un reconocimiento a la importancia del acuerdo y un reconocimiento a que nuestra lucha en esencia es una lucha política, y entonces teníamos que tener como una preparación para continuar esa lucha política. Eso yo no creo que mucha gente lo haya entendido, pero también quienes lo entendieron lo malinterpretaron, porque andan buscando por allá los votos que tuvimos nosotros y lo andan publicando, cuando nosotros no estábamos haciendo campaña para conseguir votos porque no lo necesitábamos. Los mismos votantes le decían a uno, hermano, pues yo para qué voy a votar por usted si usted no necesita, eso, gente amiga. Entonces, pues eso no tiene ningún sustento, ese debate. Ahora estamos buscando los votos y se ve, se siente realmente que ha habido un trabajo, que la gente nos ha entendido, que la gente nos ha copiado, que la gente nos identifica y sabe que nosotros hemos estado ahí defendiendo los derechos de las mayorías. Honorable representante, ¿por qué lista abierta y no cerrada? Porque es una lista que quiere o que quiso en su momento captar las diferentes fuerzas que estábamos de acuerdo, pero que estábamos dispersas y no teníamos formas ni mecanismos en ese momento de definir una lista cerrada. Nosotros somos defensores de la lista cerrada realmente, y eso es lo que tenemos planteado en la reforma política, pero para eso necesitamos de unos partidos fuertes y necesitamos de una reforma política que garantice la independencia de los partidos. Su trabajo es político, lo ha dicho. Defensor del acuerdo de paz a morir. ¿Volver a las armas jamás? Volver a las armas jamás. Realmente estamos claros que todas las situaciones se pueden resolver, se deben resolver y solo se resuelven de verdad a través del diálogo. Le fracasó la paz total al gobierno nacional el incluir grupos delincuenciales, inclusive de municipios como Tuluá, por ejemplo. ¿Fue un error? No, yo no creo que sea un error. El planteamiento es correcto. Lo que fue un error fue no tener una estrategia y desarrollar esa estrategia con una táctica clara. Eso fue lo que no se hizo en la paz total. Parece que no sabían para dónde iban, tampoco sabían de dónde venían y tampoco sabían dónde estaban. Entonces, en ese no saber nada dónde está uno parado, pues realmente no va a lograr objetivos ninguno. Eso estaba en el acuerdo de paz. ¿Usted cree que el presidente lo conocía, eso de la paz total? Pues por el planteamiento es difícil decir que lo conocía. El tema es que después de hablar de una paz chiquita, de hablar de una paz parcial con las FARC, con lo que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, después como de referirse con cierto menosprecio a ese acuerdo, no valorarlo en su justa medida como lo valora la comunidad internacional. Entonces decir que va a desarrollarlo y que ese planteamiento que es central en su gobierno está ya contemplado en el acuerdo, le quedaba como mal políticamente. Yo creo que es un problema de egos y me parece que en la política uno no puede estar esclavo del ego, ni estar esclavo de los triunfos individuales, sino estar esclavo de los triunfos colectivos, que en la medida en que se beneficie Raimundo y todo el mundo, nos beneficiamos nosotros. Honorable representante Luis Alberto Albano Urbano, le agradezco mucho su tiempo, pero quiero preguntarle,
¿qué opinión le merece que Petro, un hombre hasta ahora pulcro, porque con tanto enemigo, si se hubiera robado un peso ya lo habían metido en la cárcel, pero llegó con amigos que sí se la están robando, presuntamente? Pues es que ese es el problema, presuntamente. Dejemos que la justicia hable, dejemos que haya resultados. Yo confío en eso, porque no podemos llegar a ser lo que toda la vida hemos condenado. Y en eso yo creo que este gobierno, independientemente de esos interrogantes que hay, incluso ya cosas confirmadas, creo que ha sido distinto. Recordémosle a los oyentes, a los seguidores, a los cibernautas, cómo voto por Luis Alberto Albán y sus amigos, a Cámara, a Senado y a Consulta. Bueno, entonces, a Cámara buscamos el logo Coalición Fuerza Ciudadana en la primera columna hacia el puesto quinto. Ahí marcamos el logo, el puñito amarillo, y marcamos el 101. A Senado, igual buscamos el logo, marcamos el puñito y buscamos el número 3 de la Coalición Fuerza Ciudadana. Y para la consulta estamos invitando a votar por Iván Cepeda. Un feliz día, que le acabe de ir muy bien y éxitos. De verdad que esas voces se necesitan en el Congreso de la República. Bueno, esperamos que así nos vaya, que nos vaya bien. Esperamos el acompañamiento de Juan Pueblo y de Juana Pueblo, y muchas gracias. Sin permiso. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar, y a esta información mucho cuidado, vallecaucanos, porque si usted vendió su vehículo, le perdió el rastro y dejó el traspaso abierto, es decir, no hizo el cambio de propietario ante el organismo de tránsito, tenga en cuenta que solo hasta este viernes 6 de febrero tiene plazo para hacer el traspaso a persona indeterminada y liberarse de responsabilidades sobre ese automotor. A través de la resolución 9955 de diciembre del 2025, el Ministerio de Transporte estableció como último plazo el 6 de febrero para que los contribuyentes que tienen inconvenientes con la ubicación de sus vehículos realicen el trámite de traspaso a persona indeterminada. Así lo dio a conocer Marta Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas de El Valle del Cauca. El Ministerio de Transporte, a través de una resolución, la número 9955 de diciembre de 2025, estableció como último plazo a todos los contribuyentes que tienen inconvenientes con la ubicación de sus vehículos. El trámite se llama traspaso a persona indeterminada. Ya este 6 de febrero es la última fecha que ha definido el Ministerio de Transporte para hacer este trámite. Teniendo en cuenta que para hacer cualquier tipo de trámite ante los organismos de tránsito se debe estar al día con el impuesto vehicular. Este es el enlace que tenemos nosotros como administradores del impuesto vehicular, que debe la persona ponerse al día con el pago del impuesto para poder hacer este trámite. Entonces la invitación es que no se queden sin realizar este trámite. Recuerden, la fecha es el 6 de febrero. La situación es que si tu vehículo no tienes la ubicación y tú registras en el organismo de tránsito como propietario del vehículo, pues el impuesto vehicular se seguirá causando siempre a nombre de la persona que registra en el organismo de tránsito. Por eso es tan importante que las personas que vendieron el vehículo, dejaron el traspaso abierto, no hicieron el debido registro del cambio de propietario ante el organismo de tránsito, paguen el impuesto, se pongan al día, aprovechen el descuentazo tributario para que puedan ir a realizar ese trámite al organismo de tránsito. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping,
piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin permiso. Política. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. En esta sesión hablemos de política, dos temas muy importantes. El primero tiene que ver con la demanda de la oposición a la resolución de la registraduría que dio luz verde a la convocatoria a una asamblea constituyente. La acción fue liderada por el político Josías Fiesco, quien alega que la autorización de la entidad para recolectar firmas con el fin de dar inicio con la idea del gobierno nacional viola la Constitución y la ley. La polémica por iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia escaló la presentación de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. La acción busca revocar la resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil que autorizó la inscripción del comité promotor encargado de recolectar las firmas para dicha convocatoria. El dirigente político explicó que la convocatoria a una constituyente requiere pasos claros establecidos por la ley. Para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe existir una ley previa. Es por eso que también le hemos solicitado al Consejo de Estado las medidas cautelares para que se frene cualquier intención, acción de recolección de firmas o de fondo para esto, porque va en contravía de la norma. Fiesco agregó que la iniciativa presenta un riesgo político. No permitiremos que el petrismo ni sus cabecillas con los que han pactado en las cárceles o llaman gestores de paz armen la Constitución de Colombia. Eso ocurrió en Venezuela y otros países, pero aquí en Colombia haremos respetar la Constitución del 91. La demanda ante el Consejo de Estado será evaluada en los próximos días y de ser aceptada podría suspender el inicio de la recolección de firmas en todo el país. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que mediante su decisión se avaló la inscripción del comité promotor para impulsar la Asamblea Constituyente. La entidad indicó que el comité cumple con los requisitos establecidos y citó el artículo 40 de la Constitución que reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. El documento establece que el 26 de diciembre de 2025 el Grupo de Mecanismo de Participación Ciudadana de la Registraduría recibió la solicitud de Armando Custodio Boirullu, que lidera la iniciativa. La resolución autoriza al comité a iniciar la recolección de firmas en todo el territorio nacional con un plazo de 6 meses y un objetivo mínimo de más de 2 millones de apoyos equivalentes al 5% del censo electoral. El comité promotor será conformado por el líder de la iniciativa junto con Carlos Alfonso Romero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Lilian Yeli Herrera Montenegro, Yesenia Moreno Rodríguez, Luis Alfredo Grimaldo Mejía, Javier Eduardo García Felizola y José Luis Silva Maestre. Aunque la registraduría fijó un mínimo de 2 millones de firmas, el gobierno nacional expresó que se espera reunir cerca de 10 millones en todo el país. Esta discrepancia provocó debates en distintos sectores políticos sobre la viabilidad y el alcance real de esa propuesta. Las razones que tiene la oposición para rechazar la propuesta de una constituyente impulsada por el presidente Petro. La propuesta de una asamblea constituyente promovida por el gobierno de Gustavo Petro enfrenta un fuerte rechazo de la oposición y de sectores independientes, pues los críticos advierten que podría poner en riesgo la estabilidad democrática al debilitar la separación de poderes y permitir una
permanencia prolongada del Ejecutivo. Además, señalan posibles o presuntas irregularidades jurídicas en el procedimiento, incluida la intención de evadir el Congreso y la Corte Constitucional, y alertan que el proyecto podría otorgar facultades extraordinarias al presidente para definir delegatarios, pero sobre todo la búsqueda por aferrarse al poder. La oposición también consideró una distracción frente a problemas urgentes del país como la seguridad y la economía, y advierten que experiencias similares en la región provocaron polarización social e inestabilidad económica. Está usted escuchando Sin Permiso y estamos en la sesión Hablemos de Política. El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón dio a conocer una propuesta de seguridad que incluye reducción del homicidio, aumento del pie de fuerza, 4 megacárceles y un refuerzo institucional en territorios críticos con énfasis en tecnología, fronteras y justicia permanente. Según lo expuesto por el exministro de Defensa, la propuesta se denomina Tolerancia Cero y parte de un enfoque integral que abarca seguridad ciudadana, control territorial, justicia, sistema penitenciario y cooperación internacional. Durante la presentación, Pinzón explicó que el programa busca intervenir de manera simultánea distintos frentes asociados a la criminalidad. Colombia no puede avanzar mientras las familias vivan temerosas, los comerciantes extorsionados, los territorios dominados por grupos ilegales y el crimen sigue imponiendo su ley. Sin seguridad no hay progreso, no hay inversión y no hay futuro, afirmó el candidato en su intervención. Uno de los ejes centrales del plan está relacionado con la seguridad urbana. Pinzón indicó que su objetivo es llevar la tasa de homicidios a un solo dígito mediante intervenciones focalizadas en las 50 ciudades que concentran los mayores indicadores de violencia. Esta estrategia, según explicó, se desarrollaría durante los primeros 100 días de un eventual gobierno y estaría apoyada en inteligencia analítica predictiva e inteligencia artificial. Aquí apartes de la intervención de Juan Carlos Pinzón en el lanzamiento de su plan de seguridad Tolerancia Cero. Porque a partir de este momento comienza a plantearse la solución a los retos, al sufrimiento, al miedo que tiene nuestro país. Colombia tiene miedo. Llegó la hora de que llegue una política que traiga cero miedo al país. Colombia está bajo acecho de criminales, bajo acecho de corruptos, bajo acecho de personas que violan impunemente la ley y no pasa nada, no hay consecuencias. Estamos en uno de los peores momentos en materia de seguridad en la vida de los colombianos. Las familias, las mujeres, los niños, los colombianos en general, campesinos, tenderos, empresarios, trabajadores, hoy los colombianos son las víctimas, son los que tienen miedo, son los que están huyendo, son los que sienten temor. Cuando miran las cifras que se acaban de revelar, incluso cifras oficiales, primero hablemos de la cifra del homicidio. El gobierno habla de un homicidio cercano a 13.726 homicidios en el país. Medicina legal dice que son 14.788, es decir, hay 1.040 homicidios que es como si estuvieran desaparecidos. En cualquier caso, tenemos un incremento de las muertes de colombianos por razones de la violencia en nuestro país. Y así como aumentó el homicidio en el 2025, aumentaron los actos de terrorismo, son los más altos desde el año 2007. Aumentaron los secuestros, aumentaron las extorsiones. En el año 2024 y 2025 son las cifras más altas de extorsión en la historia de Colombia, desde que se lleva registro. Cuando se miran las economías criminales, hoy cerca del 80% del oro que produce Colombia termina financiando actividades delincuenciales. En lugar de que ese oro termine en regalías para pagar pensiones, para hacer infraestructura, para darle vivienda a los que no tienen, termina en manos de asesinos de todo tipo, con múltiples brazaletes. El narcotráfico
Imagínense lo que acaba de pasar el mismo día de hoy, esa es la noticia. El presidente de Colombia ha decidido que no se mida más las hectáreas de coca y la producción de cocaína de forma independiente. Eso es lo que hace el pésimo estudiante en cualquier lugar. Y es que no quiere que lo evalúen porque, por supuesto, sabe que va a perder el examen. Colombia tiene más hectáreas de coca que nunca antes en la historia. Tiene más producción de cocaína que nunca antes en la historia. Y quienes están sufriendo esto son los campesinos, que muchos de ellos obligados a estar en ese cultivo no pueden pasar a otras cosas, al cacao, al maíz, a la palma, a cualquier otra opción. Quiero reiterarles que tal vez estamos en la peor crisis en 30 años en materia de seguridad. Cuando miro uno de los casos, recordémoslo simplemente para aterrarnos. Hace unos días, no más unas 10 cuadras de aquí, a un joven estudiante por robar un celular y enfrente de las cámaras y enfrente del país, él trata de no dejarse llevar el celular y estando en el suelo, un individuo le pega un disparo y lo asesina. Se cega la vida de un joven con sueños, un joven que tiene una familia, que podría aportarle al país. Este es un caso de miles hoy en el país. Pero cuando se mira cuál era la tradición de quien lo asesinó, era un individuo que llevaba 7 entradas. Reincidente. Aquí la justicia no está operando. Se captura a quien atenta contra la vida, la tranquilidad, los derechos de los colombianos y lo más probable es que ese individuo no tenga consecuencias. Y al contrario, se anime a seguir en el crimen, porque el crimen en Colombia sí paga hoy. Mira uno lo que pasó hace unos días en el departamento del Cesar, en una base de entrenamiento de soldados. Y allí ya llega la guerrilla con fuerza aérea propia. Ahora son drones, la fuerza aérea de la guerrilla, del terrorismo, de los criminales. Y le lanzan granadas y asesinan 8 muchachos, hijos de Colombia, hijos de ustedes, de los colombianos, personas comunes y corrientes que están prestando un servicio al país. Los asesinan dormidos. Al mismo tiempo dejan heridos cerca de 31 muchachos. Lo que está pasando en el Catatumbo. Desde Venezuela viene el grupo paramilitar del régimen chavista, madurista, ELN, y viene y se toma el territorio colombiano en Catatumbo, que a propósito ya no está en control del Estado, sino de las FARC, y se presenta ahí una guerra que ha dejado ya miles de desplazados y cientos de personas asesinadas en este tiempo. Y no más la semana pasada en el Guaviare. Estamos manga por hombro. Dos grupos terroristas se encuentran, se asesinan entre sí y al país nos presentan un video dantesco de otra era. 30, 40 personas botadas en el suelo, asesinadas. Hijos de Colombia también. Jovencitos que nunca debieron ser reclutados. Jovencitos que tienen madre, que tienen familia, que tienen hermanos y que los secuestran. Yo no acepto más el concepto de reclutamiento. En Colombia los grupos criminales lo que hacen con los jóvenes es un secuestro. Se los llevan para ponerlos de carne de cañón. Aquí hay víctimas en este salón. Muchos de ustedes, si no hubieran salido de sus territorios, tristemente salido de sus territorios, ¿quién sabe qué habría pasado? Esa es la Colombia de hoy. La Colombia en donde las ciudades se extorsionan, atracan, donde prácticamente salir a trabajar, a estudiar o a caminar de noche se volvió un deporte de alto riesgo. Existe la posibilidad de que los colombianos sean asesinados, heridos o atacados. Y prospera el crimen, y se siente fuerte el crimen, y los colombianos hoy tienen miedo. Quise presentar esta historia porque desgraciadamente, por desgarradora que suene, no es un invento, no es un hecho político,
no forma parte de un proceso electoral, no es una presentación para darle una impresión, son datos, cifras, hechos. Permítanme decirles, no existe en la historia de la humanidad, ninguna sociedad que haya encontrado el progreso económico y social, que haya encontrado el fin de la pobreza, que haya encontrado la construcción de riqueza, para bien de todos en el pueblo colombiano o en los pueblos que han enfrentado esto, a partir de la violencia y la anarquía. Colombia necesita orden y seguridad. Y por eso yo hoy presento al país este plan. El plan cero tolerancia con el crimen. Cero tolerancia con el crimen. Llegó la hora del fin del miedo. Venimos a proteger a los colombianos con este plan. Quiero ser humilde, pero también franco. Este plan posiblemente es el plan más importante que yo recuerde en la historia que se haya armado para proteger a los colombianos de una vez por todas. ¿Y por qué es el plan más importante? Porque fue escrito por varios de los grandes expertos que tiene Colombia, que han sido incluso asesores internacionales, que hoy conocen todos los temas, generales de la República, almirantes, oficiales superiores, suboficiales y por supuesto personas como yo, civiles, que hemos conocido a fondo el territorio nacional y sabemos los problemas. Aquí no improvisamos. Aquí los que participamos en esto somos las personas que contribuimos a dar los grandes golpes de ayer, a dar las derrotas al crimen en el pasado y que hoy, basado en esa experiencia y entendiendo lo que está pasando hoy, podemos proyectar este plan. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Mucha atención porque avanza de manera positiva la construcción del nuevo embarcadero turístico de Buenaventura con el armado de su estructura flotante, cuyas piezas fueron importadas desde China y Estados Unidos. Estas se ensamblan actualmente en talleres especializados de Cartagena y Buenaventura, garantizando calidad y eficiencia en el proceso. El proyecto clave para el desarrollo económico y turístico de la región es fruto de los compromisos adquiridos por la gobernadora en los conversatorios ciudadanos en Buenaventura. Ya tenemos todos los flotadores disponibles para garantizar la adecuada flotabilidad de las 56 posiciones de amarre y los pilotes que van a tener la posibilidad de garantizar que esta estructura esté permanentemente con el diferente oleaje, afirmó Fran Ramírez, secretario de Infraestructura de El Valle del Cauca. El proyecto del nuevo embarcadero turístico de Buenaventura está andando sobre buenas aguas. Este proyecto, donde la señora gobernadora ha hecho un seguimiento minucioso al desarrollo del mismo, hemos podido constatar que ya se tienen no solamente las estructuras que se han venido construyendo desde hace ya algunas semanas atrás, sino que ya han llegado a Buenaventura. Contamos con algunas pasarelas ya completamente terminadas aquí. Asimismo ya tenemos todos los flotadores disponibles para garantizar la adecuada flotabilidad de las 56 posiciones de amarre y los pilotes que van a tener la posibilidad de garantizar que esta estructura esté permanente con el diferente oleaje. Este proyecto seguimos avanzando a buen ritmo y esperamos tenerlo este año ya para el disfrute no solamente de todos los habitantes de Buenaventura, sino de los cientos y miles de visitantes que vienen a esta joya en el Pacífico cada año. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente, en mí vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos.
siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que en desarrollo de la estrategia Corredores Seguros, orientada a fortalecer la seguridad y el control en los principales ejes viales del departamento del Valle, la Policía Nacional logró la captura de 3 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como la incautación de más de 700 kilogramos de marihuana. El procedimiento se llevó a cabo mediante labores de control, verificación e inteligencia policial en el kilómetro 31 de la vía Villarrica-Palmira, donde fue interceptado un vehículo tipo camión que cubría la ruta Corinto-Cúcuta, conducido por un hombre y una mujer, ambos procedentes de Bucaramanga. Así lo dio a conocer el teniente coronel Justo Alejandro Rivero Cubides, jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Policía Valle. La Policía Nacional de Colombia, en el Departamento de Policía Valle del Cauca, a través de la seccional de tránsito y transporte, tiene un trabajo articulado de más de 3 meses de investigación, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y el manejo de fuentes humanas, logra la captura de 3 personas que se movilizaban en 2 vehículos a la altura del municipio de Candelaria, en la vía Villarrica-Palmira. Estos vehículos cubrían la ruta Corinto-Cúcuta y llevaban en su interior, en especial el vehículo tipo camión, en la modalidad de ocultamiento, más de 700 kilos de marihuana. Estos 700 kilos de marihuana se pueden extraer cerca de 1.500.000 dosis, y las cuales afectarían directamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. El estupefaciente, los vehículos y las personas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con estos resultados ratificamos nuestro compromiso de lucha frontal contra el narcotráfico, garantizando vías más seguras para todos los colombianos. Y mucha atención, municipio de Caicedonia. Allí se registró un homicidio con arma de fuego. En el barrio Las Américas fue hallado sin vida Wilmer Peña Ocampo, de 43 años, quien presenta varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Los móviles y responsables son materia de investigación por parte de la autoridad judicial competente. Y mucha atención que Yesid Mauricio Ruiz López perdió su vida en un centro asistencial después de accidentarse en una motocicleta. Ruiz López había sido llevado a un centro asistencial de Palmira, donde los médicos hicieron hasta lo imposible para mantenerlo vivo, pero lamentablemente, debido a los golpes, este murió. Y allí mismo, en el municipio de Palmira, las autoridades fueron alertadas por la muerte de un joven en un parque del barrio Luis Carlos Galán, después de escuchar la detonación de una arma de fuego en varias ocasiones. En este hecho perdió la vida Dainer Jesús Serpa Bedoya, un extranjero conocido por la comunidad como Serpa, y quien ya había tenido un atentado sicarial en su contra el año anterior. La víctima residía por el sector y las autoridades buscan a los agresores. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. Sin Permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 3 de febrero del año 2026. Mucha
Atención que la Procuraduría alerta serias inconsistencias en convocatoria de MinCiencias para proyecto de inteligencia artificial. Los riesgos al patrimonio público por más de 630.000 millones de pesos fueron advertidos en inspección realizada a esa entidad. Luego de una serie de requerimientos y exhortos hechos por la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sobre presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria para impulsar proyectos científicos y de inteligencia artificial y sin recibir respuestas convincentes al respecto, el ente de control realizó una visita sorpresa a la entidad para constatar información sobre el tema. Durante la diligencia llevada a cabo por funcionarios de las delegadas para la vigilancia de la función pública y de regalías, se pudo evidenciar riesgos en la estructuración de la convocatoria y la evaluación de las propuestas que podrían comprometer la legalidad del trámite administrativo. Para el equipo del ente de control resulta insólito que en un tiempo récord de 14 días se reconociera una compañía como centro de innovación, requisito para ser parte del proyecto. La acción del Ministerio Público busca salvaguardar los intereses de la nación y el patrimonio público, pues está en juego más de 630.000 millones de pesos. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación evaluará la información recopilada en el marco de la visita y dará a conocer las acciones que se desprenden de la vigilancia preventiva adelantada. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que directivas del aeropuerto Matecaña en Pereira anuncian cierre temporal. El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira informó que suspenderá sus operaciones de manera temporal con el objetivo de adelantar trabajos programados en la pista de aterrizaje. Esas labores forman parte del plan de mantenimiento preventivo de esa terminal aérea, buscando garantizar la seguridad operacional y mantener la infraestructura aérea en óptimas condiciones para todos los usuarios. Según la información oficial, el cronograma, el cierre comenzará el próximo martes 10 de febrero a la 1 de la tarde y se extenderá hasta el miércoles 11 de febrero a las 2 de la tarde. Durante ese periodo de 25 horas no se permitirán despegues ni aterrizajes, por lo que se espera que el flujo habitual de pasajeros se vea significativamente alterado en la capital risaraldense. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que hay gran expectativa y se espera que el día de hoy, martes 3 de febrero, se lleve a cabo la extradición de alias Pipe Tuluá. Y también ha generado una gran expectativa, un audio, al parecer una comunicación que ha emitido Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, donde le indica a sus compañeros, a sus miembros de la banda delincuencial La Inmaculada, quienes serían sus subalternos, que no adelanten ningún hecho en contra ni de funcionarios, ni servidores públicos, ni de la comunidad en general, por su posible extradición en el día de hoy. Esto se da luego de que el propio presidente, a través de su cuenta de X, le ordenara el día de ayer al ministro de Justicia encargado que chao Pipe, que hay que sacarlo, que hay que despacharlo y que no se puede esperar más porque estaba intentando comprar servidores públicos para dilatar su extradición. Fue lo que publicó el presidente en su cuenta de Twitter. Y a propósito del presidente Petro, se ha dado a conocer lo que será la agenda de Petro durante su visita a los Estados Unidos. Desde la Casa de Nariño se dio a conocer cómo está planeada la agenda para el mandatario colombiano. Ayer, en medio de la expectativa global que ha generado la llegada del presidente Petro a Estados Unidos como parte de una agenda diplomática, desde la Casa de Nariño se dio a conocer cómo será el itinerario oficial del mandatario colombiano a su arribo a ese país. Y es que, según explicó el gabinete del presidente Petro en su comunicado, en el marco de esta agenda, el jefe de Estado sostendrá hoy, 3 de febrero, una reunión institucional en la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este será un espacio de interlocución orientado a exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral
en asuntos de interés común para ambos países, aseguró la presidencia colombiana en su comunicado. No obstante, según adelantó el gabinete en la misiva, durante su permanencia en Washington, el presidente Petro también desarrollará un encuentro con miembros de la diáspora colombiana previsto en la Biblioteca Martin Luther King, con la participación de connacionales residentes en la capital estadounidense. Además, en medio del cumplimiento de su agenda, se preparará también una conferencia en la Universidad de Georgetown, en la que el mandatario abordará los retos del cambio climático en el continente desde una perspectiva regional y global. Es importante decir que la agenda oficial también incluirá reuniones institucionales con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y con congresistas de los Estados Unidos, pertenecientes tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, en espacios de diálogo sobre temas de interés hemisférico. Finalmente, y según lo relacionado en el comunicado, el jefe de Estado adelantará un encuentro con agremiaciones del sector cacautero estadounidense con el objetivo de explorar alternativas de cooperación y comercialización de este producto colombiano en el marco de estrategias asociadas al desarrollo rural y a los procesos de sustitución de cultivos, subrayó la Casa de Nariño. Cabe anotar que antes de su salida del país y pese a las tensiones que han sostenido ambos gobiernos en el pasado, Petro se mostró positivo frente a lo que significará este encuentro. Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de Estados Unidos con mi entrevista con el representante de negocios de los Estados Unidos en Colombia, McNamara. Antes de esta reunión he visitado a mi mamá para despedirme. Les dejo la foto de mi mamá antes de casarse y de su amor con mi padre, de donde salí. Es de tontos franquistas pensar que es pecaminoso hablar de sexo y del amor, que es la gran fuerza colombiana, escribió el mandatario en X. Y añadió que el martes, si no llueve, la Plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump. Que se llene de afectos, cultura y amor la Plaza de Bolívar de Bogotá y las plazas públicas del país, concluyó el primer mandatario de los colombianos. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de retirarnos, permítanme decirles que Gustavo Orozco, exsecretario de Movilidad de Cali, rompió su silencio. El ahora exfuncionario se pronunció tras casi una semana en que Sergio Javier Moncayo tomó posesión como su sucesor. El ahora exsecretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, recurrió a su cuenta de X para emitir su mensaje de despedida luego de casi una semana en que Sergio Javier Moncayo tomó posesión como su sucesor al mando de la Autoridad de Tránsito. Llegué a la Secretaría de Movilidad con una convicción clara por ayudar a enderezar esta ciudad. Me voy convencido de que el orden no es discurso ni ideología, es un principio básico. Para unos el gran enemigo de su agenda conveniente de anarquía y caos, escribió. A renglón seguido destacó que el desorden no se debe normalizar porque pone en riesgo a las vidas de los ciudadanos y que aunque enfrentó dificultades, siempre implementó el orden por el bien de la ciudad. Aprendí que cuando el desorden se normaliza, la ciudad pierde. Mirar para otro lado también es decidir y es una decisión que termina costando vidas en las vías. Entendí que liderar requiere temple y persistencia. El orden incomoda, genera resistencia, pero cuando se sostiene con coherencia salva vidas y ayuda a la seguridad, aporta a la economía y recupera la confianza ciudadana. Y fue avanzando. Aprendí que la movilidad no es solo tráfico, es cultura ciudadana, es autoridad legítima y es poner en el centro al peatón, al motociclista y a quienes han sido los más vulnerables. Confirmé que cuando se respalda a la institución y se ejerce control con firmeza, la ciudad responde. La autoridad bien aplicada no persigue, previene. En algunos párrafos aprovechó la oportunidad para demostrar los resultados de su gestión, señalando que hubo menos accidentes de tránsito. En forma de conclusión, Orozco manifiesta que se va tranquilo, todo a pesar que durante los últimos meses recibió fuertes críticas por parte de la ciudadanía y del Consejo Municipal a causa del malestar de la movilidad en la ciudad. Hoy me voy tranquilo,
porque esto nunca fue un cargo, ha sido mi convicción y mi vida trabajar por una ciudad y un país donde se proteja la vida con orden y tranquilidad. Gracias, Cali, gracias. Fueron las palabras de literal despedida de Gustavo Orozco, exsecretario de Movilidad de la capital del Valle del Cauca. Y por favor a todos nuestros amigos, a todos nuestros cibernautas, seguidores, oyentes, a los amigos campesinos muy especialmente tan indefensos, hay que tomar todas las precauciones necesarias, así usted considere y esté acostumbrado a transitar, a trillar el barro, a caminar las trochas, a pasar puentes de guadua, a pasar quebradas a pie, en bestia, en moto, en jeep. No lo hagan, espere que baje el cauce de esas aguas, no arriesguen sus vidas, no arriesguen las vidas de sus hijos, de su familia, incluso de sus animales, no arriesguen su único capital que es la motico o el carrito. Tengan paciencia, pierdan 1 hora, 2, 3 en la vida y no la vida en un minuto. Hemos vivido muchas tragedias de seguido, una personita en Puerto Frazadas, otro joven murió aquí arrollado por una de las volquetas que saca material del río, y la triste y lamentable tragedia de las 3 mujeres, una mujer adulta y 2 niñas, una de tan solo 5 años y la otra de 2, que perdieron la vida al ser arrastradas por una afluente, por una quebrada, en la parte alta de la montaña tulueña y más específicamente en el corregimiento de Santa Lucía. Nuestro reiterado abrazo solidario a sus familias y a la comunidad del corregimiento de Santa Lucía. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.